muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión del programa Los Criterios del Poder Judicial dentro del aula, Taller de Saberes y Conocimientos, que auspicia pues la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos AC y la revista Tiempo de Derechos que dirige nuestro muy querido doctor don Rafael Estrada Michel. Y pues ellos pues tienen la gentileza de abrir este espacio para la reflexión y el diálogo. También, por supuesto, nuestro querido doctor Juan César Ruiz Jiménez, que es el director ejecutivo de la Fundación, quien por razones de fuerza mayor no nos va a poder acompañar en esta ocasión, pero bueno, le envía su saludo y agradecimiento a nuestra ponente. El día de hoy vamos a hablar de un tema pues bastante interesante para todas las personas que se dedican pues al derecho administrativo y en particular pues al litigio fiscal, porque vamos a tratar de unas recientes reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el martes 9 de junio del presente año. Y para ello, pues hicimos una invitación y pues nos dio mucho gusto que nos aceptara esta invitación la magistrada Elba Marcela Vivar Rodríguez, Lo veo. quien es magistrada en la primera sala de la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ya con solo decir este hecho, pues es notable su experiencia en el tema concreto. Magistrada, bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a platicar con nosotros sobre estas interesantes reformas. Pues, ay, buenas tardes. Agradezco muchísimo la invitación, magistrado Juan Carlos Cruz. Le agradezco mucho también al doctor Rafael Estrada Michel, el que me hayan considerado para esta plática. Es una plática que yo creo que tiene gran interés para, como usted bien menciona, los que nos dedicamos al derecho fiscal, ¿no? Si bien es cierto, no es una reforma sustantiva, pues también es importante que debido al cambio de plazos y debido a ciertas reformas que pudieran tener gran trascendencia y calado, pues es importante que se dé su difusión, ¿no? Y este medio, pues, pueblo, así que a quien ustedes van dirigidos, la materia en la que ustedes se desarrollan y usted que es el encargado, el presidente del área administrativa de la fundación, no sé cómo lo manejen, pues que me haya considerado, de verdad, se lo agradezco, les agradezco mucho a la fundación y pues espero que sea de gran interés la charla que vamos a tener, porque va a ser eso, ¿no? Una charla, yo creo que la ley, pues no es necesario que nos la aprendamos de memoria, ¿no? Ahí está, las leyes se interpretan, no tiene sentido memorizarlas, pero sí es importante hacer énfasis en cuál sería la trascendencia de la reforma. Y pues le agradezco muchísimo. Los agradecimos somos nosotros, magistrada. Y la verdad, pues creo que nos quedamos cortos nada más si hablamos de derecho fiscal, porque comprende pues todo el derecho administrativo y todo el ámbito del contencioso administrativo, ¿no? Y precisamente por esta especialización que tiene el tema, pues recurrimos a usted como magistrada del tribunal que tiene a su cargo todo este conocimiento de los contenciosos administrativos a nivel federal de nuestro país y que, bueno, pues tarde o temprano tiene una repercusión en los contenciosos locales, porque lleva mucho el seguimiento todavía la federación y los locales luego van adaptando sus disposiciones a estos principios. Para nuestra querida audiencia, déjenme platicarles que la doctora Elba Marcelo Ibar Rodríguez, pues es doctora en Derecho, que obtuvo mención honorífica en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, maestra en Neuroeducación y Desarrollo Cognitivo por la Universidad Mexicana de Estudios de Posgrado, maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Intelectual por el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, el INCAM, máster en Formación Directiva por el IPADE,
licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctoranda en Filosofía en IUS Universidad. Tiene más de 28 años de experiencia en la impartición de justicia fiscal y administrativa, adquirida durante el desempeño de los cargos de magistrada de sala regional, de magistrada en Junta de Gobierno y Administración, magistrada de la sala regional, magistrada supernumeraria adscrita a diversas salas regionales, incluyendo la Sala Especializada de Justicia en Línea, secretaria de Acuerdos de la Sala Superior, secretaria de Acuerdos de la Junta de la Junta de Gobierno y Administración, secretaria de Acuerdos de Sala Regional en el ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y tiene, por supuesto, una constante capacitación y actualización en las materias fiscal y administrativa, con la asistencia de diversos múltiples diplomados y cursos impartidos por el Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo en el Consejo de la Judicatura Federal, hoy órgano de administración, y en diversas instituciones académicas en las materias fiscal, administrativa, de derechos humanos, interpretación, redacción y argumentación jurídica, resolución de problemas jurídicos, aplicación del control de convencionalidad y constitucionalidad, propiedad intelectual, protección de datos personales, comercio exterior, entre otros. Es miembro del Colegio de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ha impartido múltiples clases y conferencias en diversas materias en el Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en nuestra Universidad Autónoma Metropolitana y en el Ilustre Colegio de Abogados de México, en el Instituto de la Judicatura Federal y en el Congreso del Estado de México, así como en la Universidad Mexicana de Estudios de Posgrado y en IUS Universidad. Como pueden ustedes apreciar de esta síntesis curricular de la magistrada Elba Marcela, pues tiene una gran experiencia en el tema de que vamos a tratar ahora y por ello pues le reiteramos este agradecimiento a que nos haya aceptado pues para ilustrarnos sobre estos cambios en esta interesante ley que viene pues del 2006, ha tenido pues bastantes reformas y ahora en junio sufrió pues una reforma casi a 50 artículos. ¿Qué nos puede decir? ¿Por qué viene esta reforma, magistrada? ¿Y cuáles son los aspectos que serían más importantes para tratar en esta charla? Muchas gracias. Bueno, mire, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por sus palabras. Ahora sí que me halaga y pues sí, afortunadamente he tenido la oportunidad de seguirme capacitando. El tribunal siempre me ha dado esa oportunidad y pues también siempre he sido como muy inquieta intelectualmente, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por sus palabras y por la semblanza que tuvo a bien leer. Eh, la reforma yo creo que, si bien es cierto, no es una reforma trascendental, no es una reforma que venga a cambiar el juicio contencioso administrativo. Yo he escuchado por ahí que dicen, es que con esto se cambia el juicio contencioso administrativo. No, viene a normar, viene a regular ciertas actuaciones que no tenían un plazo perentorio para efectos de que se emitieran o se realizaran diversos actos procesales. También viene a disminuir ciertos términos en cuanto a la oportunidad de las partes de ejercer sus derechos, y esto con la finalidad de dar mayor celeridad al juicio. Ahorita, como lo vamos a ver en un momentito, de hecho, traigo una presentación, esto con esa intención de darle mayor celeridad al juicio, la dilación de los plazos procesales, que haya una disminución de estos y se dé cumplimiento a lo que sería el artículo 17 constitucional. También así viene en cuanto a cuestiones digitales, trae la oportunidad para las partes para que se sumen al barco digital y también haya mayor oportunidad de que puedan no solamente promover sus juicios de manera
física, como se venía haciendo, sino también de manera digital. Esto requiere evidentemente de gran infraestructura. Desafortunadamente, pues tenemos una brecha digital. Hay espacios, hay lugares donde todavía sería imposible decir que pueden ser utilizados estos mecanismos porque pues ni siquiera hay luz, ¿no? Entonces, es con una, si bien lo que se pretende es acercar la justicia, como en su momento el eslogan de justicia en línea, justicia para todos, ¿no? Entonces, 24/7 decía por ahí, justicia en línea, justicia para todos. Sin embargo, pues también tenemos que considerar esta brecha digital. No obstante, se abre la oportunidad de que poco a poco vayamos avanzando hacia allá, ¿no? Y pues básicamente esos serían los cambios sustanciales. Eh, También lo que se pretende es que haya una ejecución de las sentencias, que haya un cumplimiento. Es muy difícil que una vez que tú tienes dictada una sentencia, esta se te cumpla. Yo creo que la intención de darle mayores elementos al tribunal para que pueda ejecutar sus sentencias es indudablemente acertado. No obstante, el que se amplíen los supuestos de recurso de revisión de la procedencia y en este caso proceda incluso en contra de las sentencias de queja, pues merma un poco esa intención. Si actualmente tenemos un problema muy fuerte en el caso de incumplimiento de sentencias, y aquí hago un paréntesis para remarcar que pues nuestro cliente favorito es el ISSSTE, ¿no? O sea, desafortunadamente no nos cumplen las sentencias y ha habido ocasiones en que se tiene que realizar el proceso de verificación de las sentencias 3 veces, 4 veces, y queja en una buena intención, pues ya dijeron, no se va a limitar a la queja por una sola vez en cada supuesto, sino la puedes promover la cantidad de veces que sea, ¿no? En una reforma previa. No obstante, no logramos que cumplan la sentencia. Una sentencia que no se cumple, pues desafortunadamente, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Pero básicamente estas son los planteamientos que nos trae la reforma. Si me permite, voy a compartir la presentación y no sé si tengan alguna pregunta o algo. Comparto la presentación para dar paso a iniciar nuestra charla. ¿Qué le parece? Sí, por favor, magistrada, muchas gracias. Permítame. Ah, ta, ta, ta. Porque hay muchos temas muy interesantes y como usted dice, si bien no es una reforma eh, sustancial, pero sí tiene algunos elementos que van a marcar algún cambio, ¿no? Y sobre Sí, todo que van a impactar en el trabajo de ustedes. sí, definitivamente por eso le decía que no era una reforma sustancial del juicio, pero tienen un impacto tanto para los postulantes como también para nosotros, ¿no? Déjeme compartir pantalla. Sí, Quiero compartir esto, la presentación final, esta. Pero aquí está compartir, aquí dice compartir, mira. A ver, aquí dónde está esto. Compartir, ahí está. Elige qué quieres compartir. ¿Qué quiero compartir? Ah, es que tengo que abrir el archivo. Espera. Es esta. Esta es la que quiero compartir. Compartir. Ay, no. Lo compartió usted. Perdón. Dejar de compartir. No, es espero no el... haber espantado a nuestra audiencia. No, claro que no. Ay, ¿dónde es? No me deja compartir. A ver, compartir. Ahí está. Pestaña, el sitio. No, esto no es. Ventana. Esto. Que comparto. Es que quiero compartir esto. Es que en mi casa es muy fácil. Mi presentación, ¿cómo la comparto? Si gusta, magistrada, puede mandárnoslas por WhatsApp, que creo me tienen del WhatsApp, y ya la compartimos la A ver, apoyamos. ¿sabes qué? Es que aquí no tengo instalado el WhatsApp, Sí, pero a porque ver, en la pestañita de abajo dice compartir, ya está habilitado para que cualquier dice persona compartir. pueda compartir, y ya de ahí selecciona el archivo que quiere. Es que me dice toda ventana, toda la pantalla. Elige qué quieres compartir por Appson.
pestaña de Chrome, a lo mejor aquí, recibir, no, ventana, es que no me deja, no me deja. Mejor si quiere, Documentos, ¿no? no, es que no me deja Pantallas, elegir, no me deja elegir documentos, ¿sabes? Ese es el tema, que no me da la opción de compartir documentos. Ese es mi tema ahorita, que no puedo compartir documentos. No me da esa opción. A ver, aquí ya estaba, creo. A ver, no. Ay, Dios. El sitio, No se preocupe. cancelar. No, es que no me da la opción de compartir. A ver, más. Configuración. No. No, se la mando por WhatsApp. Usted, tengo su Susana Miguel, se la mando por sí, WhatsApp y ya. sí, Ok, sí es más fácil. Aquí dice compartir. Ah, no. Compartir, compartir. Déjese la mando por WhatsApp. Archivo, guardar como, presentación final en escritorio, guardar. Sí, ok, ya está. Ahora, correo. Redactar, te la mandas para Elba. Y me la mando, ya se la mando a ella. Elba, archivo, escritorio, presentación final, abrir. Quiere active la función. Esto es otra cosa. Asunto. Enviar. No, no, así. Ya lo veo en el. Enviar. Perdón, aceptar. Ya está. Ahorita se la mando y ya la comparte usted, por favor. Perdón, es que no me da la No se opción. preocupe. Qué nervios. Luego pasa. La tecnología no tiene palabra de honor. Sí, no se preocupe, magistrado. A ver, a ver, a ver. Ahora vamos a ver el correo. Aquí está. Roxana. Roxana. Listo. Ya está. ¿Ya te llegó Susi? A ver, creo que ya, magistrada. Ya la mandé. Listo. ¿Y ahora cómo veo su? Sí, ya la tengo, déjela descargo. Qué nueva forma, mira. Y ya lo tenemos, mire. Listo, ya se ve en pantalla. Sí, ya, eso sí, muchas gracias. Ya, ya se ve ahora sí. Usted me indica los cambios. Y si la puede ampliar, Ujú. Ay, sí, no sé No, cómo porque es. ya no voy a ver lo que ya ve. Mejor ábrelo ahí Ok, en el correo. pues ya la amplié lo más, pero Sí, para que se amplíe la pantalla. mm, sí. Bueno, pues esa es la carátula. Pasamos a la siguiente, por favor. A ver, sí, sí, ahorita lo voy a modificar. A ver, un segundito. Vemos tu rostro, no la presentación, perdón.
qué no se puede compartir? ¿Así está bien, magistrada? Sí, sí, sí. Y se ve mejor. Anda, Muchas gracias, Susana. Gracias, gracias. Antonio. Bueno, pues ya se hizo la presentación. Por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. La siguiente. Ok. Como platicábamos en un principio, pues el origen, la intención de esta charla es poner en contexto cuál es el sentido de la reforma. Básicamente son nuevos plazos y gestión procesal, tratándose de acuerdos de admisión, contestación, sentencias y responsabilidad administrativa. Actualmente no existía como tal una responsabilidad administrativa, si no existían determinados plazos en cuanto a una vez que se presentara una demanda o se presentara la contestación o emisión de las sentencias incluso para la sala superior, pues no había un plazo para que éstas lo emitieran. Ya con esta reforma se plantean estos plazos, como les decía, para evitar mayor dilación procesal y que efectivamente se pueda dar cumplimiento al artículo 17 constitucional. Digitalización y notificaciones. El sistema de justicia en línea se le refuerza. Hay la posibilidad de que los expedientes sean híbridos en aquellos casos en los que, si bien es cierto, se presente de manera juicio tradicional, que sea en papel, pues la autoridad pueda presentar sus promociones en vía digital. Y cambios en el boletín jurisdiccional, una disminución de plazos para que las notificaciones surtan efectos y también para que ya no se separan, y esto ya venía manejando desde hace tiempo, los avisos electrónicos de la notificación per se. La vía sumaria, el cumplimiento y la revisión, hay una ampliación de la procedencia en la ejecución de la ampliación de procedencia de los casos en los que se acepta juicio sumario. Hoy día, una de las cuestiones relevantes es que no estaba permitido el juicio sumario tratándose de solicitudes de devolución. Entonces teníamos casos, en la experiencia nos había dicho que así fueran, no sé, 3,000, 5,000, 10,000 pesos, eran cantidades que no excedían, ni siquiera se acercaban a lo que era el límite de UMAS para la procedencia del juicio sumario y, sin embargo, al tratarse de devolución, no se podía hacer vía sumaria, tenía que ser de manera colegiada. Se nos otorga un voto de confianza a los magistrados porque se resuelve ya de manera unitaria. La ejecución de las sentencias y, como les comentaba, la procedencia del recurso de revisión. Se amplían los supuestos en los que procede el recurso de revisión y pues una lectura crítica, ¿no? Existen retos en la implementación, el acceso a la justicia, el debido proceso, y tenemos que entender que desafortunadamente no estamos hablando de justicia por decreto. No es porque yo pongo un plazo, ese plazo se debe de cumplir porque la ley lo dice. Hay situaciones en las que las mismas cargas de trabajo, no tenemos los recursos materiales, no tenemos los recursos humanos para, en este caso, dar cumplimiento exacto a los plazos que se nos imponen, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Lo que les decía, la tesis central es no solo actualizar artículos, introduce una lógica de gestión procesal basada en plazos máximos, expediente digital, vía sumaria empleada y cumplimiento más exigible. Obviamente, ¿cuáles son las rutas? La eficiencia, la digitalización y la efectividad. Les dejo la presentación, entonces no tiene caso que nos detengamos mucho en esto, nada más es como ese preámbulo que nos da una ventana de qué va la reforma. Y pues evidentemente el éxito de esta reforma pues dependerá de una reestructura institucional, de una reorganización en donde haya capacitación, mayores elementos tecnológicos y criterios jurisdiccionales para poder cumplir los plazos sin sacrificar dos cosas, el debido proceso y la calidad. No estamos hablando de que por tiempo vamos a tener que sacrificar la manera en la que se emiten ya sea las resoluciones colegiadas o sumarias o incluso
que podamos tener grandes tropiezos en la instrucción del juicio. La que sigue, por favor. La siguiente diapositiva. Ok. El contexto legislativo. Fue publicada se presentó el 26 de marzo de 2026, fue publicada el 9 de junio, como se los hice, nos lo comentó el magistrado, y pues la regla general es que entró en vigor el 10 de junio. Tenemos ahí ciertos transitorios que vamos a comentar sobre la marcha porque nos marca otros plazos dependiendo de qué actuaciones se trate. La siguiente, por favor. Los plazos, lo que comentábamos, estos son los objetivos y debe leerse la reforma como un sistema, debe interpretarse como un sistema en donde cada uno de los ejes que se reforman deben interpretarse de manera conjunta y todos van encaminados a la celeridad en la impartición de la justicia administrativa. Traemos un rezago impresionante, nos hemos quedado cortos en cuanto a las necesidades de la sociedad. Y yo creo que a esto obedece básicamente la reforma. La que sigue, por favor. Las actuaciones del tribunal, la regla general, se establece una regla general para todos los acuerdos de admisión, desechamiento, contestación y contestación a la ampliación a la demanda. Antes no lo teníamos, hoy tenemos 5 días. En cuanto a la ampliación de la demanda, tampoco existía. El plazo general son 5 días, ¿ok? La autoridad demandada en juicio tradicional, uno de los ejes rectores, es que la autoridad demandada y tercero pueden promover digitalmente o en vía tradicional, aun cuando el juicio se presente en vía tradicional, ellos tienen la opción de hacerlo digital. La única condicionante es que el tribunal tiene que imprimir y elaborar el expediente. Esto no aplica para expediente administrativo, tiene que imprimir, elaborar el expediente sin el expediente administrativo, obviamente, y pues incluso los traslados a las partes se pueden hacer de manera digital. Las notificaciones, como comentamos, se disminuyen plazos y el cumplimiento existe mayores elementos para que se puedan requerir, se incrementan las multas y pues además se da la oportunidad de que la queja pueda ser interpuesta las cantidades de veces que ya existía, pero hoy día también la queja puede ser promovida de manera indistinta por cada uno de los supuestos las veces que sea necesaria. El siguiente, por favor. Los plazos, una lógica de control de tiempos puede ser referente. La siguiente, por favor. No tiene mucho caso que nos quedemos en esto. Lo que les decía, existen plazos indistintos. Existe un plazo que entra en vigor al día siguiente de su publicación, que esto es el 10 de junio, la entrada general, el 6 de diciembre, que nos establece el artículo 19, un espacio de 180 días, lo que les comentaba yo del expediente digital. Lo que pretende el tribunal, según entiendo, es generar una oficialidad de partes, un poco como lo que se hizo cuando estuvimos en la pandemia, que aunque el juicio se presente de manera tradicional, puede comparecer la autoridad o el tercero, si así lo deciden, de manera digital, y ya la sala se encargará o la magistrado instructor de organizar el expediente. Esto es importante porque esto disminuye costos para la autoridad. Ya no hay necesidad de presentar traslados cuando sea así, porque solamente se presenta de manera digital y las notificaciones y los traslados se correrán a las partes también de manera digital. Entonces, esto lo que se pretende es que haya una disminución incluso de costos, tanto para la autoridad, para el tribunal. Ciertamente para el tribunal representa un reto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que organizar y imprimir para hacer el expediente físico, porque estamos hablando de un juicio híbrido, donde se maneje papel y no se maneje papel. ¿Esto por qué trae un reto? Porque nos sucedió y lo vimos con la experiencia, o sea, cuando fue la pandemia,
que teníamos la oficialidad de partes digital, como no había un costo, nos mandaban de manera indiscriminada, y yo creo que los colegiados también traían ese tema, pues decían, pues a lo mejor no es, nos mandaban una cantidad de pruebas impresionante, sin relacionarlas, sin decirnos para qué eran. Incluso tuvimos la experiencia de que mandaban pruebas que no tenían nada que ver con el asunto que se estaba ventilando, y sin embargo lo mandaban. ¿Por qué? Porque finalmente no había un coste para ellos, y la impresión y la organización y la reestructura pues era para el tribunal. Y ahorita pues tenemos este reto. Sí se señala que se tienen que precisar y detallar y demás. Esperemos que esto se cumpla, pero de entrada pues representa un reto. El 4 de febrero de 2027 entran en vigor diversas reformas. Yo creo que una de las más trascendentes es precisamente lo de las notificaciones. Hay un poco de incertidumbre en ese sentido, porque las notificaciones, el artículo tercero transitorio te habla de cuando estemos ante plazos máximos. Si bien es cierto, el 65 no establece plazos máximos, te dice, bueno, cuando hablemos de plazos máximos, entran 240 días. Pero si no hubiesen querido ponerlo ahí, si no hubieran querido que las notificaciones, la reforma al artículo 65 quedara integrada en este tipo de reformas, pues no lo hubieran puesto ahí, ¿no? La que sigue, por favor. Ay, la anterior, por favor, la que sigue, ese. Las reformas a la ley de procedimiento contencioso administrativo. También hay una sustitución. Aquí traíamos un gran rezago desde hace mucho tiempo que se hizo la desindexación del salario mínimo para muchos de las multas y muchas de las situaciones que tenían que ver por por unidad de medida de actualización. Estos son los artículos que se reforman. No tiene mayor trascendencia, solamente existe esa precisión que, si bien es cierto, ya nos habían dicho, todas las referencias que se hagan a salario mínimo, cuando fue la reforma, se entenderán a unidad de medida y actualización, pero pues era una reforma necesaria para armonizar con aquella reforma. La que sigue, por favor. Se realiza la corrección de la denominación del tribunal y de la normatividad correspondiente. También traíamos el mismo problema. Tribunal, se decía que todas las referencias se establecían a Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por mucho tiempo fue Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Como bien nos comentaba el magistrado Cruz cuando hizo la introducción, no solamente estamos hablando de materia fiscal, sino que dentro de lo administrativo se incluía todo lo fiscal. Entonces se hablaba que no era necesaria esa denominación. Teníamos muchos años con este tema, y ya por fin, después de tanto, se hizo la corrección correspondiente. La que sigue, por favor. La determinación de los plazos. Con la intención de acotar los plazos en la tramitación de los juicios, señalaron términos específicos para el dictado de acuerdos, realización de diligencias en los términos que se precisan. Como les decía, el artículo tercero transitorio establece que estos plazos máximos entrarán en vigor 240 días naturales, excepto en donde así se señala a partir de la publicación del decreto de reformas. La que sigue, por favor. Aquí está lo que les venía comentando. Por artículo, no tiene mucho sentido que nos vayamos deteniendo uno a uno. No sé cuánto tiempo tengo, pero la presentación se las voy a compartir a ustedes. ¿Cuál es la intención de que se haya dado este ratio legis, este espacio para que entraran en vigor? Porque debe haber una reingeniería del tribunal. Definitivamente, hoy día, como estamos, no tenemos los recursos materiales ni los recursos humanos. Dicen, tienes que admitir la demanda en 5 días. La experiencia nos dice que a veces es imposible. O sea, tenemos asuntos, toda la instrucción, incluso aquellos asuntos que se resuelven en sala superior, toda la instrucción se lleva en las salas. El magistrado instructor es el que se encarga de hacerlo. Y a veces se nos han presentado situaciones en las que tenemos juicios que tienen, no sé, 300 cajas de pruebas, ¿no? Y además
vienen, no vienen relacionadas, tenemos que ir verificando, o vienen las pruebas relacionadas en los conceptos de anulación. Tenemos demandas a lo mejor 500, 600 mil hojas. Yo creo que cobran los despachos cobran por, como dicen, cobran por kilo, y hay que estar verificando las pruebas. Entonces, si la plantilla de recursos humanos es un secretario de acuerdos por mesa, un auxiliar que muchas veces no es abogado, y para de contar, con 2 personas es imposible que se dé curso o se dé trámite a una sentencia en 5 días. Y no tenemos un juicio así. Desafortunadamente tenemos muchísimo con esta administración. Pues he de decirlo, como me decía el magistrado Juan Carlos Cruz en una plática previa, pues aquí no tenemos la censura, o sea, aquí podemos platicarlo. He de decirlo, hay muchos asuntos, no sé, no digo los actores por cuestión de no incurrir en una responsabilidad, pero de rescisión de contrato de obra pública. Recibimos yo me quedé de guardia en diciembre, una demanda con 1,100 cajas de pruebas. Entonces, imagínense 5 días para revisar eso. No se puede. Y como eso estamos hablando en la contestación, en la ampliación, entonces, pues es difícil. Tendría que haber una reingeniería del tribunal. Es una norma imperfecta. Se habla de que cuando no se cumplan estos plazos máximos, pues habrá sanciones en términos de la ley de responsabilidades de servidores públicos, pero pues también tenemos muchos criterios, ¿no? Que nadie está obligado a lo imposible, dice por ahí un principio jurídico, y tenemos muchos criterios en que dicen, pues por carga de trabajo, y en efecto, o sea, no tenemos esa capacidad, ¿no? Entonces, en papel es muy lindo, esperemos que no se convierta en letra muerta, ¿no? El incidente de incompetencia, por ejemplo, nos dan 10 días. Para nosotros el incidente de incompetencia generalmente lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque es una baja, y ustedes que han estado dentro del ámbito jurisdiccional, pues es una disminución en el inventario, y un número es un número, entonces ahí no hay mayor tema. Los, la, Cuando proceda la acumulación, nos hablan de que los tenemos que remitir 3 días, ¿no? Eso está genial, porque ¿qué es lo que pasa? No había un término para la acumulación, para darle trámite, y pues a veces lo dejaban en el cajón del olvido, y ya cuando se le daba trámite era, te lo desecho por improcedente porque ya dicté sentencia, ¿no? Y se hacía con toda la intención. Entonces, yo creo que esta es una reforma acertada, evita precisamente que existan este tipo de chicanas procesales dentro del mismo órgano jurisdiccional. La que sigue, por favor. La emisión del acuerdo para formular alegatos, como les decía, el plazo general en casi todos es de 5 días, tratándose de asuntos en los que se ejerza la facultad de atracción, deben ser 10 días. El turno al magistrado ponente, tratándose de atracción, son 5 días, y estos, si tienen que regularizar o se advierta alguna regularidad o deficiencia, tienen 30 días. Antes no existía eso, y pues yo afortunadamente, pues yo he estado en muchas áreas del tribunal, tanto en Junta de Gobierno como magistrada, como secretaria en sala superior. Entonces, pues sí me permitía ver, esto me daba para ver que a veces había asuntos que se dilataban muchísimo, ¿no? Y entonces, no sé, se tardaban 1 año, 2 años, que se quedaban por ahí, una vez que ya habían sido remitidos, y pues cuando salían por una regularización, ¿no? Entonces, dicen por ahí que justicia tardía hacía injusticia. Entonces no era un tribunal de justicia fiscal y administrativa, sino era un tribunal de injusticia administrativa. Entonces, esto, la verdad, me parece acertado. Lo que sigue, por favor. Lo que les comentaba, el artículo 58 nos da la facultad de verificar el incumplimiento injustificado de la sentencia, ¿no? En este caso son 15 días. Antes era una facultad que decía la sala o podrá,
verificar el cumplimiento de sentencia. Ahora ya nos dan un plazo para que nosotros verifiquemos de manera oficiosa y a partir de que se le venza el plazo a la autoridad. También aquí hay un cambio importante que veremos más adelante, porque antes decía a partir de que quede firme la sentencia y ahora dicen que tenemos que emitir ese acuerdo de firmeza, pues obviamente se le va a dar mayor espacio a la autoridad. Nosotros seremos quien marque el punto de partida para que se emita para que se pueda hacer el conteo a partir de cuando la obligación de la autoridad de cumplir, ¿no? También nosotros tenemos que dar cuenta a la sala o a la sección, en este caso, cuando existe incumplimiento, y esta es, pues, ¿por qué tenemos que dar cuenta? Porque la sala impondrá multas, ¿no? Y serán 3 días. La emisión de la sentencia del juicio sumario ya estaba establecido que era de 6 meses, pero puede prolongarse, o sea, si promueven algún incidente o algo que impida la emisión de sentencia, pues este no es un plazo perentorio, ¿no? El que sigue. Y esto es importante, es importante referir que estos plazos no están comprendidos dentro de los 240 días. Entonces, estos plazos entran en automático, ¿no? Lo que les decía de la reforma al artículo 65. Antes así que nosotros, los autos y resoluciones, a partir de que se emitan, tenemos un día. O sea, prácticamente se está emitiendo, no lo están regresando. Si se trata de sala, pues prácticamente ese mismo día y se lo mandas para su emisión. El actuario tendrá 2 días para enviar el aviso electrónico contados a partir de la recepción de actos y acuerdos de la actuaría y 3 días para la notificación, para publicarlos en el boletín jurisdiccional, contados a partir del envío del aviso electrónico. Habrá 2 días para el surtimiento de efectos de la notificación, contados a partir de su realización a través del boletín electrónico, o un día a partir de que se practique personal. Aquí es importante pues el considerar, el actuario no solamente se dedica a enviar, tiene un solo auxiliar, no solamente se dedica a enviar avisos electrónicos y no solamente a publicar, sino que tiene que glosar, tiene que certificar, tiene que ver que todo esté bien y además muchas de las veces tiene que hacer las veces de actuario y además entregar traslados o entregar copias. Entonces, pobres de nuestros actuarios, se les imponen plazos muy cortos sin considerar toda la actividad que tienen que realizar en el día a día, ¿no? Entonces pasa un poquito como lo que puede suceder o lo que puede llegar a suceder tratándose de las mesas de trámite, que puede hacerse un cuello de botella porque definitivamente no solamente se dedican a eso, hay notificaciones, incluso partes que vienen a notificarse de manera personal y pues todas estas actividades pues no fueron consideradas por el legislador, ¿no? O sea, desde el escritorio, pues es muy fácil decir, ay, pues dale un día. Pues sí, pero todo lo que se tiene que hacer, se tiene que subir, se tiene que digitalizar, se tiene que mandar un extracto, se tiene que hacer la síntesis. Son una serie de procesos que no fueron del todo considerados para efectos de emitir estos plazos, ¿no? El plazo para diligenciar un exhorto en la que una sala le requiera a otra son 20 días. Me parece adecuado que exista un plazo. Yo de manera, por experiencia propia, hay veces que mandas un exhorto y lo leen y dicen, para luego. Y pueden tardar hasta un año o se tardan 6 meses. Ya incluso ya se sube aquí ya que si no hay un juez o no hay un magistrado dentro de la jurisdicción donde se tenga que realizar o practicar la diligencia, podemos auxiliarnos de los jueces o magistrados del Poder Judicial de la Federación. Obviamente, pues a ellos no se les podría aplicar estos tiempos, ¿no? O sea, se les solicita de manera respetuosa el apoyo para que esto se realice, ¿no? Pues, y una vez que se diligencia el exhorto, tenemos 2 días para remitir o para que nos remitan esas diligencias. Las que sigue, por favor. Las reformas a la procedencia al juicio sumario, como les decía, hay una cuantía máxima de 30 veces, se actualizó, antes eran 15 veces,
que actualmente son 15 veces, es una de las reformas, ahora ya son 30, ¿no? Le doblaron. Ustedes saben que, pues, es algo como la inflación, ¿no? Hay que irlo incrementando porque ya nos íbamos quedando cortos. Cada vez había menos juicios porque nos íbamos quedando cortos. Entonces, eh, también se adiciona como un supuesto de procedencia, como les comentaba, la solicitud de devolución derivadas de saldos a favor o de pago de lo indebido, lo que me parece, como les decía, oportuno porque hay veces teníamos devoluciones de 2,000 pesos, de 3,000 pesos, y pues esperar, no sé, un año o para que pudieran tener acceso a su dinero y además que se emitiera la sentencia, y no solo que se emita la sentencia, que se cumpla la sentencia. Entonces, esto me resulta, la verdad, considero que es viable, me resulta, desde mi punto de vista, favorable para los justiciables, ¿no? La que sigue. La procedencia del recurso fiscal, como les decía, también se, eh, se adicionan nuevos supuestos del recurso de revisión fiscal. Ahora solamente, también aparte de que el supuesto es también en contra de la queja, de las sentencias de queja, antes solamente era cuando se trataba de resoluciones definitivas, ahora también de la interlocutoria que resuelve la queja. Esto se me hace, desde mi punto de vista, un tanto problemático porque le da a la autoridad nueva oportunidad para seguir chicaneando los asuntos, para seguir no dando cumplimiento, ¿no? Entonces, una vez que ya promueve la revisión, queda firme y después tienes todas las instancias, si no cumple, emites la queja y luego todavía le vuelves a dar la oportunidad, entonces se puede hacer un cuello de botella en donde para que tú puedas declarar que quede firme, puede pasar muchísimo tiempo, ¿no? Alguna vez, tristemente, y esto lo comento como una anécdota personal, yo les decía, vino a platicar a alguna autoridad del ISSSTE hace algunos años y les decía yo, es que ¿por qué no cumplen las sentencias, no? O sea, la gente necesita de suspensiones. Dijo, mira, la verdad, una, no hay presupuesto. Y dos, pues porque en el proceso se mueren. Con 5 de 100 que se mueran ya ganamos. O sea, dices, "Ops", muy cruel, o sea, muy crudo, pero así es. Y lo vemos todos los días. Y en juzgado de distrito están plagados de asuntos en donde no se cumplen las sentencias. Y no, por ser nuestro cliente favorito o nuestro cliente, pues es el ISSSTE, ¿no? Tenemos muchas otras instancias, pero yo creo que de 10 sentencias o de 10 quejas que tenemos nosotros, 9,99 son del ISSSTE. Entonces, pues con esto también les complica un poco más, ¿no? El que la procedencia también sea en contra de la queja o incluso la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Muchas veces, y hemos tenido casos y ya ganados, en los que hubo una negligencia médica y ya con sentencia firme y todo, y te dicen que no hay presupuesto. Pues la persona necesita una operación, una intervención, necesita los recursos para sobrevivir y no nos los cumplen, ¿no? Entonces, yo creo que independientemente de que elevemos, de que los plazos los disminuyamos, de que elevemos la cuantía de la procedencia y todo, pues también tendríamos que sensibilizarnos y darnos cuenta de que no son expedientes, que nuestras actuaciones afectan vidas todos los días. Y yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta cuando estamos trabajando de este lado, ¿no? O sea, entonces dicen que, como les repetía, justicia tardía sin justicia, y pues esto abre la puerta, el que la revisión fiscal tenga eh, mayores supuestos de procedencia, abre la puerta a que pues desafortunadamente haya un mayor retardo en la justicia. ¿Por qué? Pues de que una sentencia quede firme, porque pues la autoridad se va a esperar hasta la queja. Ya cuando le emites la queja te va a ir, se va a ir a la revisión. Entonces ya le abriste la puerta, lo que se pretendía hacer queda de lado, queda totalmente obsoleto. La que sigue, por favor. Reformas diversas.
precisiones en torno al plazo del cumplimiento de sentencia, como les decía, a partir de que el tribunal notifique a las partes que la sentencia definitiva quedó firme y causó ejecutoria. Esto a que nos obliga a que nosotros tengamos, antes era de manera discrecional, ahora para que se empiece a dar el cómputo, tenemos que emitir este acuerdo, ¿no? Entonces también parte de nuestra función será, y yo creo que con la intención de que sea lo más pronto posible, pues verificar todos aquellos asuntos en los que ya la ejecutoria haya causado estado, pero pues les digo, ahora es un tema, porque no solamente es la sentencia definitiva. Ya causó estado la sentencia definitiva, pasan los 4 meses, no cumple, se vienen a queja por omisión, se le, o vienen a queja si cumplió mal porque lo va a hacer mal. La experiencia nos dice que no tienen la intención de cumplir y entonces, si emitimos la queja que es fundada, se va a ir a la revisión. Y de aquí a que se resuelve la revisión. Y cuando regrese y digamos que que es infundada la revisión, hasta ese momento será, ¿no? Pero pues le abrieron la puerta para que tenga más tiempo para incumplir, porque no es para cumplir. Lo que les comentaba es a partir de que se notifique el acuerdo de firmeza para cuando empiecen a correr los plazos para el cumplimiento y antes solamente se decía que cuando la sentencia quede firme, ¿no? Entonces quedaba firme por Ministerio de Ley y no había necesidad de emitir este acuerdo. La siguiente, por favor. Reformas diversas. Como les comentaba, el artículo 19 trae precisamente estas nuevas reglas, ¿no? La promoción en línea por parte de autoridades y personas terceras, aun cuando el juicio se esté tramitando en la vía tradicional, la posibilidad de realizar promociones a través del sistema de juicio en línea o de la herramienta que determine el tribunal. Lo que les decía, la intención es construir una especie de oficialía de partes digital para efecto de que el sistema de juicio en línea no se vea rebasado, ¿no? El tribunal imprimirá un juego que se incorpora al expediente, los traslados se notifican a las partes a través del sistema de juicio en línea o a través de la herramienta de la oficialía de partes que en su momento se implemente, ¿no? Lo que les comentaba no incluye expedientes administrativos. Quienes promuevan por esta vía deberán señalar si se presenta un documento digitalizado, eh, de origen, de copia certificada o de una copia simple. Aquí es importante el que si se omite precisarlo, esto llevará al entendimiento de que es una copia simple y tendrá un impacto en el valor probatorio, ¿no? Entonces, las partes sí tienen que tener cuidado de hacer esa precisión. Esta es una de las reformas que entra en vigor a los 180 días naturales. Estamos hablando de diciembre, el 7 de diciembre, si mal no recuerdo. Aquí. Hay diversas reformas en relación a la suspensión de medidas cautelares. Se elimina el supuesto para conceder la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada cuando se trate de actos de difícil reparación de daños y perjuicios que se causen a la persona solicitante con la ejecución del acto controvertido. Hay ya una precisión de perjuicio al interés público y comprobación de las disposiciones de orden público, estableciendo que se continúe con la realización de actividades o prestación de servicios que requieran permiso, autorización o concesión emitida por autoridad federal competente cuando no se cuente con ella. Anteriormente no existían estas precisiones y entonces se hacía una ponderación de cuál era el daño que se causaba, ¿no? Incluso cuando hablábamos, no sé, de situaciones de rescisión de contrato para la prestación de servicios médicos, pues por el bien común y para no evitar el servicio, pues había cierta ponderación se les otorgaba, ¿no? Ahora ya esta posibilidad queda inhibida, ¿no? Y también cuando se permitan las conductas que constituyen infracción o delitos previstos en las diversas leyes, ¿no? Entonces ya nos limitan un poco, nos amarran un poco la pinza en cuanto a que podamos otorgar las medidas cautelares o la suspensión. La que sigue, por favor, una reforma importante es que nosotros somos los que en un momento dado vamos a tener la obligación de establecer el monto de la garantía. Cuando en los casos en que no haya suficiencia, que nos digan que no tienen suficiente, o cuando haya una contragarantía que tengamos que
solicitar una contragarantía para subsanar los posibles afectaciones o daños o perjuicios a terceros, nosotros lo tendremos que hacer, ¿no? Muchas veces no nos otorgan elementos y pues nosotros no somos todólogos, ¿no? Tenemos, no sé, más de 278 leyes administrativas y entonces, pues quiero ver si, no sé, viene un asunto de minería, yo cómo voy a calcular cuál es la contraprestación que la afectación a terceros, ¿no? O sea, nos tendrían que dar elementos, entonces ahí sí nos meten en un tema complicado, porque muchas veces para la cuantificación incluso de la responsabilidad patrimonial o necesitamos el auxilio de personas, los peritos, de las personas que tienen los conocimientos técnicos. Ahora quiero ver que nosotros tengamos que determinar el monto de la garantía y pues además de eso, pues lo tenemos que hacer en 24 horas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Podemos afectar a uno, podemos afectar al otro, podemos incluso poder incurrir en alguna responsabilidad si se realiza un mal cálculo. Entonces, es un poco difícil la ejecución de esta reforma, ¿no? Eh, también se habla que lo que les decía es una ley imperfecta porque realmente no existe una sanción como tal prevista para el caso de que se incumplan los tanto sala superior, las secciones de sala superior, la sala regional o los magistrados instructores incumplan con estos plazos máximos. Sin embargo, pues como en su momento, pues la judicatura, ahorita el órgano de administración judicial, también nosotros tenemos a la Junta de Gobierno y se realizan visitas de manera regular y pues también tenemos ciertas consecuencias, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no existe una sanción prevista como tal, pues desde siempre, a través de estos tipos de órganos, pues se ha llevado un control para que para ya la celeridad en los juicios y la instrucción, pues se lleve de manera óptima, ¿no? El artículo 52 puede darse cumplimiento a la sentencia, aun cuando ya se hubieran consumado los siguientes plazos, de 6 meses para emitir la determinante de créditos fiscales, a que se refiere el Código Fiscal de la Federación, el 50, y lo de caducidad o prescripción que establecían disposiciones administrativas diversas a los fiscales. Aquí se me pasó un supuesto del recurso de revisión, que es también cuando sea vicios formales. Antes, cuando hablábamos de vicios de forma, no procedía la revisión, ahora ya procede. Hay muchas veces, como en este caso, que si la notificación está realizada, mal practicada, es forma que incide en fondo, ¿no? Porque se puede dar la caducidad y pues tratándose de caducidad, prescripción, no procedía. Con esto se abre la puerta a que así sea. La siguiente, por favor. La regla general, esto es ya un extracto. La que sigue, por favor. Mm, La que sigue, por favor. La que sigue. Esta es ya el resumen del resumen, ¿no? La que sigue, por favor. La digitalización y notificaciones. Como les decía, la reforma avanza hacia un expediente híbrido. Las partes pueden encontrarse en distintas vías, pero las actuaciones y traslados se integran mediante herramientas digitales. La que sigue, por favor. El artículo 19 que entra en vigor en diciembre. Esto tiene, pues, lo que les comentaba, tiene el impacto. Nosotros vamos a ser los que tengamos que certificar y nosotros tenemos que crear el expediente. Es importante que se tenga entendido que no es necesario exhibir copias de traslado cuando se decida por juicio híbrido, que yo creo que será la más de las veces, porque la autoridad, pues, ¿de qué va a decir? De que gasten ellos a que gaste yo, pues que gasten ellos, ¿no? Entonces también va a tener un impacto presupuestal. No estamos hablando no solamente de tiempos y de formas, sino también un impacto presupuestal para el tribunal. Y pues esto entra en vigor en diciembre. Espero que se considere para efectos de un incremento del presupuesto, porque se nos han ido añadiendo una gran cantidad de funciones y ahora sí que adiciones administrativas, pero pues seguimos haciendo lo mismo. Ahora sí que como dicen, nos piden más con lo mismo y pues la gente vive aquí, o sea, la gente ya no puede dar más. La que sigue, por favor.
Lo que sigue, pues lo que les comentaba, ¿no? Si bien es cierto, la justicia digital facilita el acceso a expedientes y resoluciones en tiempo real, pues requiere una reingeniería, una infraestructura nueva, una integración tecnológica y estándares de accesibilidad. El Instituto de Investigaciones Jurídicas ha documentado disparidades en plataformas digitales y la necesidad de una mayor integración tecnológica. Si bien el juicio en línea, la oficialidad de partes que en su momento se cree, puede fortalecer la transparencia y el acceso a la información judicial y el acceso a la justicia, pues también tenemos que estar conscientes que tenemos un México con una brecha digital que cada día se dispara más porque pues cada día pues hay más gente que tiene menos oportunidad y acceso a estos recursos tecnológicos. La que sigue, por favor. La vía sumarios, lo cual les decía, la reforma fortalece los mecanismos de rapidez y ejecución, más asuntos podrán tramitarse en vía sumaria, se introducen reglas de reconducción y se endurece el seguimiento del cumplimiento, pero sin embargo, por otro lado, se abre la puerta para darle más tiempo a la autoridad para incumplir. La que sigue. El juicio sumario, el importe pues se incrementa de manera significativa. Esto tiene que ver también pues cómo ha ido la inflación subiendo. El que sigue, por favor. Lo que sigue, los cumplimientos de las sentencias, de la declaración a la efectividad. Pues como les comentaba, o sea, nosotros podemos requerir, podemos iniciar el procedimiento de verificación, podemos emitir la queja, podemos hacer los mecanismos con los que nos provee la ley, pero sin embargo siguen sin poder ejecutarse nuestras sentencias, ¿no? Desafortunadamente no somos un tribunal. Todo esto va encaminado a ser un tribunal de plena jurisdicción. Todavía no lo somos, todavía no nos dan los dientes suficientes y pues ustedes son el Poder Judicial sigue siendo nuestro gran auxiliar, ¿no? A él sí le tienen un poquito más de miedo, a nosotros todavía no, pero pues seguimos como al principio, otro tema que tenemos y que la experiencia nos habla. Sí, les imponemos las multas y las multas endurecieron y son multas más altas, pero sin embargo las controvierten vía Poder Judicial y pues no sé, estamos hablando que del 100% de multas que nosotros imponemos, pues vía juzgado de distrito, pues nos revocan, si no el 100%, sí el 99%, ¿no? Porque hay autoridades que pues se encuentran, ya sea por cargos de trabajo, porque la situación que sea, pero pues nuestras multas son letra muerta, ¿no? Se ríen de ellas. La que sigue, la queja y el recurso de revisión, lo que les decía, un nuevo punto de tensión. Se incluye la procedencia y de verdad el que se haya incluido en contra de la queja, pues sí nos representa un gran problema, para que den cumplimiento y pues alarga más el procedimiento, ¿no? El ya tortuoso procedimiento para que nuestras sentencias se cumplan. Entonces, pues ¿qué les digo? La que sigue. Las medidas cautelares y la suspensión, los ajustes relevantes, como yo les comentaba, debe proveerse en 24 horas. Favorece el que sea muy ágil cuando pueda causar una afectación, pero ¿cómo vamos nosotros a determinar la cuantía, no? Eso nos mete en un gran problema. La que sigue. Y hay un cambio, como les dije en la primera lámina, se hace todo un cambio, ahora se le pone la persona juzgadora, la persona promovente, para ser inclusivos, ¿no? Esta no es una reforma que tenga mayor trascendencia, pero pues estamos en la moda, estamos en la vía de que tenemos que ser incluyentes, tenemos que ser inclusivos y se aprovecha esta reforma para hacerlo así, ¿no? Entonces, que haya mayor consideración, mayor conexión con la gente y con la tutela judicial efectiva, ¿no? Eso es lo que se pretende. Sigue. La que sigue, por favor. Básicamente, el actor es demandado por persona demandante, persona demandada, magistrado por magistrado, magistrado, ya se hace servidor por persona servidora pública, tercero por persona
Tercera, ¿no? ¿Cuál es la intención? Pues visibilizar a las partes que intervienen en el juicio, adecuar terminología institucional contemporánea, nombrar expresamente la integración plural del órgano jurisdiccional y pues homologar la perspectiva de igualdad. ¿Qué sigue, por favor? Pues la probidad procesal y la sanción, afectabilidad, ¿no? Muchas veces nos promueven juicios. Yo creo que una y otra vez hemos tenido casos en los que ya nos promueven 20 juicios respecto del mismo acto, un día unos, otro día otros, en el transcurso de la semana, y entonces hasta que cae en la ponencia o en la sala que les ajuste el criterio y se desisten de todos los demás juicios, ¿no? Entonces ahora ya existe la posibilidad de que se les sancione y que cuando se promuevan notorias promociones privadas son procedentes, haya un endurecimiento de las sanciones, ¿no? Y además que deban conducirse con respeto. Esta es también una medida importante porque hemos enfrentado eso. Yo creo que aquí también se debería establecer un mecanismo que en caso de que se promueva más de una vez, se deberán sobreseer todos los juicios, ¿no? No uno, no dos, todos, porque quitan recursos y quitan atención para asuntos que de verdad requieren esa atención, ¿no? Cuando estamos hablando de que te promueven una ocasión, el año pasado nos mandaron el oficio, 46 veces promovieron la demanda. Obviamente fue la pura demanda, en ninguna promueven con anexos, y entonces cuando se hace el requerimiento, pues nada más cumplen en la ponencia donde ellos quieren que se resuelva, o en la sala que ellos quieren que se resuelva, ¿no? Entonces, pues como un mecanismo de justicia medida, yo creo que debió haber sido un poquito más fuerte, es decir, pues cuando se promuevan todas estas demandas, se sobreserán todos los juicios, ¿no? Y quisiera yo ver que se arriesgaran. Pero bueno, esa es una opinión personal, y ahora sí que no es la intención del tribunal, ni es, pero yo así lo consideraría, ¿no? Pues con la intención de desincentivar estas estrategias, preservar el respeto institucional y pues además elevar el estándar de responsabilidad de litigantes, auxiliares y autoridades, ¿no? ¿Qué sigue? El acceso a la justicia exige, más que prever vías procesales, mecanismos adecuados para tener una solución que atienda integralmente las pretensiones. Lo que les decías, los plazos, si bien es cierto, son plazos que se estimaron razonables en su momento, pues no están viendo cuál es la infraestructura del tribunal, cuál es la capacidad operativa que tiene el tribunal. Como les decía, nos piden más con lo mismo y pues si bien es cierto, la justicia se presenta como una búsqueda de justicia pronta y expedita y efectiva, la reforma sí se presenta, pues siempre está condicionada a la celeridad, ¿no? A la celeridad, como les decía, justicia por decreto, pero pues esperemos que esto no vaya en el impacto de que merme la calidad, ¿no? Y la calidad tanto resolutiva como argumentativa, y pues que nos demos cuenta que cuando resolvemos no solamente es un número más o un número menos, no solamente vivimos para la estadística, afectamos todos los días vidas con nuestras resoluciones, con nuestras actuaciones, entonces ahí sí tiene que ver la ética del juzgador, la integridad de ¿no? Y más allá de los términos procesales y de la exigencia de cumplir en determinados plazos ciertas actuaciones, pues que seamos íntegros, ¿no? Y que esa ética pues quede permeada en las resoluciones y en los actos que emitamos. Nosotros como juzgadores de este lado, ¿no? Los retos de implementación, pues los plazos no son viables si hay gestión personal y sistemas, tenemos una carga si no hay una buena gestión, tenemos una carga de trabajo, la capacidad tecnológica, el expediente híbrido exige plataformas estables y trazabilidad para que les dé esa seguridad a quien promueve por estas vías, la brecha digital, lo que les comentaba, o sea, tenemos que dar mayor accesibilidad, la calidad de la sentencia. La rapidez no debe sustituir motivación exhaustiva y congruencia y los criterios homogéneos, ¿no? Salas y ponencias necesitarán criterios claros para reconducción, notificación y plazos. Hay quien interpreta que como el artículo 65, y a eso nos estamos enfrentando ahora, el artículo 65 no establece un plazo máximo, entonces no entra dentro del supuesto de los 240 días, ¿no? Entonces esa se aplica de manera inmediata. Pero si esa hubiese sido la intención del legislador,
tampoco antes se establecía plazos máximos. Entonces, si esa hubiese sido la intención del legislador, no lo hubiera puesto allí de manera expresa en el tercero transitorio, ¿no? Entonces, esa es una opinión personal, hay varias interpretaciones, yo creo que ya se emitirán los criterios conducentes por parte de Sala Superior o iremos caminando y a ver cómo se va moviendo esto, ¿no? La que sigue, por favor. Las recomendaciones prácticas para los superiores jurídicos, pues un control documental, un calendario procesal, la vigilancia continua del boletín y valorar desde el inicio si procede sumario o reconducir, no hacerlo hasta que nos contesten, sino hay que hacer una ponderación. Y pues cumplimiento, vamos a tener que tener una agenda también para dar seguimiento a los plazos de sentencia firma, que es queja y cumplimiento efectivo. Por último, el mejor uso para que esta reforma sea idónea, para que la podamos aplicar, exige una cultura de planeación procesal, no solo de conocimientos del texto reformado. Lo que les decía, la ley no hay que aprendernos, la ley está ahí. Lo que tenemos que hacer es interpretarla y pues desde nuestro expertise, desde todos estos años de preparación que llevamos aquí, pues darle el mejor cauce para que esta reforma sea efectiva y eficaz, ¿no? No se quede en letra muerta. Lo que sigue. Gracias. Pues hasta aquí de aquí va la reforma. No sé si tengan alguna duda, alguna. Pues, muchas gracias, magistrada. La verdad es que es una visión muy precisa de toda la reforma y sobre todo desde esta pues, perspectiva muy experta que usted tiene, porque conoce todo el funcionamiento y está viviendo día a día pues todas las implicaciones de esta reforma con los cambios que tiene. Y fíjese, yo creo, salvo la mejor opinión de ustedes, nuestra querida audiencia, creo que tienen un reto enorme porque esta materia administrativa pues es la más eh, congestionada, tanto a nivel de Tribunal Federal de Justicia Administrativa como de tribunales administrativos en el Poder Judicial de la Federación. Y una gran parte de los asuntos que les ocasionan esta sobrecarga son los temas de pensiones, precisamente. Pensiones, tanto en juzgado de distrito como en tribunal colegiado, están saturados de asuntos de pensiones. Y pues esto es lógico porque todas las personas quieren obtener una actualización, quieren obtener un pago de diferencias, quieren obtener algo más, porque estas pensiones pues son muy raquíticas y la verdad están pues peleando siempre por todas estas cantidades, además de que existe también mucha problemática alrededor de esto, ¿no? Yo he visto demandas, por ejemplo, en juicios de amparo directo, detectábamos 4, 5, 6 veces que promovían un mismo juicio, ¿no? Una sola persona promovía 4, 5, 6 veces y a veces dudábamos de que fuera la persona incluso auténticamente la quejosa. Veíamos una demanda de amparo en un tema de pensiones con una firma y a la siguiente semana veíamos otra demanda de amparo de la misma persona y veía uno las firmas y decía, esto es totalmente diferente. Entonces teníamos un sistema para estar buscando y antes de llevar el asunto a sesión, buscábamos detectar cuántos asuntos había relacionados de ese mismo quejoso. Y había una gran cantidad, a veces eran temas que ya estaban resueltos, ya se habían fallado y volvían a promover el juicio una y otra vez. Yo creo que eso también tenemos que, al tener algún sistema de control, por ejemplo, en esto que mencionaba usted de las promociones o la presentación de las demandas, pues este sistema de control en oficialía de partes común de los asuntos correlacionados para evitar que puedan presentar 40 demandas y todas se envíen a distintas salas. O sea, a ver, es esta persona, pues con el sistema correlacionado se van todas a la que le toca. Si le tocó la sala tercera, pues todas se van a la tercera y ahí tiene que radicarse. Claro, los postulantes encuentran la manera de tratar de evadir todas estas Mira, cuestiones, ¿no? sí, si el tema ISSSTE, si también nosotros nos enfrentamos a este problema, y entonces ahora lo que hacen es, por ejemplo, tratándose del documento de elección, ¿no?
promueven un juicio, el juicio les dice, no procede el documento de elección, no cumple todos los requisitos, validez, ya queda firme la sentencia. Entonces van y promueven en otro estado negativa ficta. Entonces, negativa ficta, si son de Zacatecas, vienen y lo promueven aquí. La autoridad no cumple con el documento de elección, no le dan los tiempos para investigar porque no tienen un sistema que les permita ver que esa persona ya promovió un juicio. Y entonces nos hemos enfrentado a casos que decimos, bueno, pues no cumplió con la carga probatoria, décimo transitorio. Y al momento de cumplir, la autoridad te dice, oye, estoy imposibilitado para cumplir porque tengo esta sentencia con validez. Entonces dices, pues hay un criterio que dice que cuando haya contradictorios, pues va a ser el más benéfico, ¿no? Entonces ya ahí el actor le dio la vuelta, ¿no? O promueve negativa ficta por lo mismo en el documento de elección o por incrementos. Eso ya se analizó en otro juicio, ya le dieron la validez. Entonces viene aquí y te dice, oye, es que eso ya se analizó allá, tienes que sobreseer. Entonces, y aquí le dices, pues no puedo sobreseer porque no es el mismo acto. Si bien te va, le aplicas cosa juzgada, pero eso ya te desvió recursos y ya te hizo instruir un juicio con todo lo que implica para poder resolver un tema que ya fue resuelto, ¿no? Y pues, van ahí al ISSSTE, donde está el ISSSTE, ahí en Tabacalera, están los despachos, y les cobran, no sé, una iguala de 500 pesos o 1000 pesos, no sé cuánto sea, ¿no? Ahí la apuestan como lo mismo, pero más barato, entonces la cantidad es lo que cuenta, y promueven y promueven y promueven, o sea, es justicia de machote, son demandas de machote, son sentencias de machote, y seguimos empantanándonos, ¿no? Entonces, como bien refiere, pues tenemos a veces pues una misma demanda, un mismo actor ya promovió 5 veces, 7 veces sobre el mismo tema, ¿no? Esperando precisamente esto, o sea, que les llegue una resolución favorable cuando ya tuviste 5 que te dijeron que no, ¿no? Ya si llega la última y me favorece, entonces, pues yo creo que también no solamente de este lado tenemos la obligación de la integridad, de la ética, de, sino también de los postulantes, porque eso no tiene la culpa muchas veces el actor, como bien refieres, muchas veces él ni se entera y en los despachos. Yo me acuerdo cuando era más joven aún, trabajé en un despacho y y mi firma era casi casi como mis iniciales, ¿no? Y me decía el titular del despacho, cambia tu firma porque esa se falsifica muy fácil. Y yo me reía, ¿no? Y en el proceso veíamos, ay, que el representante legal está en Tombuctú, sácate la firma, y se sacaba la firma, entonces dije, ok, a eso se refería, ¿no? El león cree que todos son de su condición, y como bien refieres, o sea, muchas veces se falsifican las firmas con la finalidad de seguir, promueve y promueve y promueve, pues a lo mejor ya ahorita ya creo que les hacen vía transferencia, pero antes lo que hacían es que les daban los cheques. Entonces se hacían una carta poder, iban y cobraban los cheques y luego venían los actores y te decían, no, es que a mí no me han dicho nada mi abogado. Y yo, no, pues tu abogado ya te dio la vuelta, ¿no? Y ahora es al revés, pero bueno, ahí también tiene que ver pues con la ética personal, ¿no? Y ahí sí que se hace. Sí, y esto pues requeriría un trabajo interinstitucional, no para fijar criterios, ¿no? Sino respetando los criterios de cada quien, pues sí tienen que trabajar de la mano el ISSSTE, el tribunal y los tribunales federales, porque es un problema común. Yo alguna vez incluso propuse que se crearan juzgados de distrito y colegiados únicamente para conocer de temas de pensiones, porque la cantidad de asuntos pues es muy grande y distrae, quita mucho tiempo para otros asuntos. Es decir, aquellos que son válidas, que son justificadas, que son ciertas, pues hay que atenderlos con la mayor celeridad. Nosotros teníamos el criterio de cuando concedíamos el amparo de que el cumplimiento no debía ser en 4 meses. Decíamos, como se trata de pensiones, el cumplimiento es con la brevedad posible, no hasta los 4 meses.
Entonces, dictábamos sentencias en ese sentido, pero sí nos percatábamos mucho de la existencia de suplantaciones, de que a veces no era el quejoso el auténtico jubilado o pensionado, ¿no? Y va a tener un reto mayor, yo creo, para ustedes, porque el Poder Judicial Federal está viviendo una crisis pues muy grande, donde tenemos ya severos problemas y señalamientos. Por ejemplo, juzgados de distrito en materia administrativa están desechando indebidamente muchas demandas de amparo que promovieron pues pensionados de Pemex, de Pemex, CFE, de la SFE. INSS, etcétera, porque con un criterio, pues la verdad, muy lamentable, dicen es que se está combatiendo la reforma constitucional, te la desecho. Dices, oye, pero no estamos combatiendo la reforma, estamos combatiendo De la igual, disminución de mi pensión de manera igual se las unilateral. desecho. Y aquí también se está desechando. También se está desechando bajo el argumento de que no existe una resolución emitida por parte de la autoridad. Nosotros, como requisito de procedencia, es un tribunal de legalidad, nosotros necesitamos un acto. Entonces vienen y me dicen, oye, me presentas mi recibo y en el recibo aparece que ganaba antes 112,000 pesos, ¿no? Y ahorita gana 60. Pues ese no existe como una resolución fundada y motivada respecto de la cual me pueda pronunciar. Pero como bien refiere, no están combatiendo la reforma, sino además cuál es el parámetro para bajarlo a 60,000 pesos. Si la Constitución te dice que es la mitad de lo que gana la presidenta de la República y tú ves en el presupuesto, ya lo bajaron de nómina transparente, pero tú te vas al presupuesto de egresos y ves que tiene una nómina de arriba de 240,000 pesos, pues no habría esa razón para que hubiera esa disminución sin fundamento ni motivo, pero los estamos dejando sin medio de defensa. Nosotros no lo podemos ver porque no tenemos un acto. Y allá están diciendo, no, pues es que no puedes combatir una reforma constitucional, ¿no? Entonces, habría que establecer desafortunadamente esa crisis permea hacia todos y muchas veces pues, ya no es justicia, ¿no? Dicen, pues no es legal. A nosotros nos han llegado, no sé, nos han llegado sentencias, nos han llegado cumplimientos también, que refieren, pues no es legal, pero es social, ¿no? O sea, Sí, ¿y eso qué? O sea, es social, pero yo no tengo que sustituirte a ti, Estado, en tus funciones. O sea, es mi dinero, son mis recursos. O sea, si tú lo quieres regalar, pues regala lo tuyo, pero esto es mío. Entonces, pues sí, vivimos una crisis, yo creo que no solamente del Poder Judicial, vivimos una crisis de justicia, porque sí. Y ahí es donde creo que muchas personas van a voltear los ojos hacia el Tribunal Federal de Justicia Administrativa porque está en crisis ya el Poder Judicial Federal. Entonces les va a tocar a ustedes tener que sacar adelante todo este tema de justicia y creo que las reformas pues van muy enfocadas allá, pero con un gran sacrificio de su parte, porque al reducir de esta manera poco reflexiva los plazos y términos para que ustedes resuelvan, pues sí los somete a una gran presión. Por nos someten ejemplo, a una presión sí, y hay y hay muchos sesgos. mucho sesgo también porque, como le decía, desde el escritorio es muy fácil decir 5, 7, pero también por ejemplo, ¿no? Se nos condiciona mucho y se nos amarra mucho para, pues, no sé, conceder las medidas cautelares, ¿no? Antes era como una gran puerta, o sea, si hay una afectación y ahorita no, o sea, se deja muy abierto, ¿no? Y dices, bueno, pues si te voy a conceder la medida cautelar, nada más cuando se trate de X, Y, porque además es el cajón abierto. Lo que dicen ellos que cuando no se pueda continuar con planes gubernamentales, es todo, nunca te voy a conceder la suspensión. O sea, Sí. ¿estás de Pero acuerdo? la normativa del tribunal, pues a mí me gusta mucho porque en esta medida va, incluso está más avanzada que la del Poder Judicial Federal, porque habla correctamente de medidas cautelares, por ejemplo, y contempla expresamente no solo la suspensión, sino también las medidas positivas. Ajá, sí. Y quitándole este requisito que, la verdad, con él o sin él no sufre mayor cambio,
del hecho de que hayan quitado la mención de los daños y perjuicios de difícil reparación, no cambia nada porque esos daños y perjuicios son consubstanciales a la medida cautelar. Viene de un error que cometió la primera sala de decir, al interpretar la ley de amparo de 2013, dijo, ya no son necesarios. Pues, pero ¿cómo puedes decir que no es necesario un daño o perjuicio en una medida cautelar si es lo que le da existencia? Pero como al tribunal solo se puede acceder en regla general por interés jurídico, pues todas las personas que van ante el tribunal y piden una medida cautelar, pues implícitamente van bajo esta tesitura de que sufren daños o perjuicios. Afectación, un daño, un perjuicio, definitivamente. Y está y permanece muy claro en las medidas positivas, porque dicen las medidas positivas la ley, dice cuando sufran daños o perjuicios. Pues sí, porque eso es lo consubstancial a la medida cautelar, ¿no? Y Sí, otro total. tema que me pareció muy relevante es este del 63, donde también establecen como presupuesto de procedibilidad del recurso de revisión el que se trate de una resolución dictada en un recurso de queja. Yo creo y tengo la esperanza de que los tribunales colegiados del CUE y todos los plenos regionales por lo menos tendrán que excluir esto de la revisión, porque se sujeta en primer lugar a que sea un asunto de cuantía pues de 27,000 veces la unidad de medida. Entonces va a ser difícil que muchos asuntos caigan en ese supuesto, pero lo hicieron para salvar aquella jurisprudencia de la Corte que decía que el recurso era procedente solamente cuando se abordaran cuestiones de fondo. Y aquí dicen, bueno, también cuando sean de forma en queja, pero cuando supere esta cuantía. Entonces, yo creo que va a ser difícil que logren cumplir con esos requisitos y yo creo que los tribunales lo van Lo van a ponderar. Espero que así sea. Sí, porque esto es absurdo totalmente, ¿no? De por sí el recurso de revisión fiscal es la antítesis del contencioso administrativo y cada vez le quieren hacer más hoyos y hoyos y hoyos y requisitos de procedibilidad, pues le van mermando toda su autoridad al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, que su función y su origen es ese, ¿no? Que Sí, resuelvan las contiendas en sede administrativa y que ahí queden. Pero pues nuestra autoridad hacendaria siempre es la que le hace hoyos a todo esto. Y en la materia pensionaria, pues es la que le está rigiendo. Por eso la Corte, en la segunda sala, sacó aquel criterio tan espantoso de que de que la pensión por su origen era laboral, pero para su pago era administrativa. Y derivado de ello, dijo entonces la pensión se paga en UMA y no en salario mínimo como correspondería, una aberración jurídica. pero enorme, y afectó a todos los pensionados y jubilados de este país, nada más por el estilo de proteger el presupuesto del ISSSTE. Fue una interpretación prudencial, tuvo su origen precisamente en el efecto hacendario, en el efecto presupuestal, porque ya no había dinero para las pensiones. Entonces, si consideramos que el salario mínimo ha subido prácticamente al doble del UMA, pues esto tenía un impacto impresionante a nivel presupuestal, ¿no? Pero al final del día, pues se cometió una gran injusticia, ¿no? Y la Porque, corte anterior, que fue la corte anterior, la segunda sala, sí, la que claro. cometió ese desatino tan grande. Pues yo creo que no fue un tanto un desatino, yo creo que fue justicia medida. Yo no quiero pensar mal, pero como dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿no? Así es. Esto es una opinión personal, no refleja para nada la opinión de la institución, pero Ah, ah. estamos en un espacio académico. Efectivamente, y por eso tenemos esta libertad de comentar todo, como le decía efectivamente en aquella plática, lo hacemos totalmente libres, sin censura y en este espacio que precisamente es para este diálogo. Fíjense, me extrae que en las preguntas, aparte de felicitarla, nuestra querida audiencia, personas que nos acompañan de manera regular, como la doctora Ethel Luján Mediza, como Dolores Rosalía Peña Martínez, Armando Martínez y Martín Liera,
la felicitan y preguntan si pudiera usted compartirles su presentación, porque les ha parecido muy completa, muy interesante. Sí, sin ningún problema. De hecho, ya la Muchísimas tienen gracias. ustedes, ya se la compartí a Susi y sin ningún problema la pueden compartir. Qué amable, magistrada, se lo agradecemos mucho. Pues nuestros queridos amigos, ustedes han visto por qué razón pues pedimos a la magistrada que nos hiciera favor de darnos luces en este tema, por su vasta experiencia. Y bueno, no sé si quisiera hacer alguna pregunta o precisión nuestro querido doctor don Rafael Estrada Michel. Pues yo simplemente decir, querido doctor, que he quedado muy, muy impresionado, he aprendido muchísimo de algo de lo que la verdad no tenía la menor idea. Felicito a la magistrada y me congratulo que un tribunal tan importante como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que más está cumpliendo 90 años de fructífera vida, yo creo que es de esos tribunales que merece la pena tener en muy buena consideración. Bueno, pues posea funcionarias y funcionarios de esta calidad, ¿no? De esta altísima capacidad expositiva, pues para beneficio de la ciudadanía, ¿no? Finalmente, que es lo que nos interesa, que es lo que debería estar en el trasfondo de toda reforma procesal y ni se diga judiciaria. Y pues como siempre, muy querido Juan Carlos, muchísimas gracias por abrirnos los ojos con tus invitadas a estos programas. Magistrada, le mando todo mi reconocimiento y un muy fuerte abrazo. No, pues muchísimas gracias. Le reitero mi agradecimiento al magistrado Juan Carlos por la invitación, por darme la oportunidad, porque también de esto se trata, ¿no? De que el foro conozca, de dar a conocer y que se les dé la difusión necesaria para que pues también todos estemos conscientes de hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde va la justicia administrativa. Pues yo creo que el principio para ello pues es conocer en dónde estamos parados, ¿no? Y pues les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor Rafael. Ya tengo el gusto de conocerlo. Gracias, doctor Juan Carlos, y pues a Susi por su apoyo y pues por brindarme la oportunidad de exponer un poquito de lo que la experiencia tanto en la vida práctica como en la vida académica, me han permitido adquirir. Gracias. Muchas No, gracias. pues muchas gracias a usted, magistrada. Y la Fundación y la revista Tiempo de Derechos le extienden a usted un reconocimiento y un agradecimiento que le haremos llegar, por supuesto, por pues esta excelente charla que nos ha brindado y le rogamos que la acepte con mucho cariño, de parte de nosotros con mucho cariño. Pues muchísimas gracias, gracias. Y sí, con muchísimo cariño la acepto y pues ha sido una gratísima experiencia conocerlos. Yo nunca había expuesto en esta plataforma y no tenía conocimiento. Ha sido muy grato, ahora sí que una grata experiencia también conocerlo, magistrado. Nada más conocía sus sentencias y cuando me las revocaba más me acordaba, pero qué bueno que esas sentencias hoy tienen cara. Le agradezco mucho, magistrado. También su No, todo lo contrario. experiencia basta, se refleja y pues todos aprendemos, ¿no? Yo creo que es una de las grandes ventajas de la cátedra, que aprendemos juntos, tenemos diferentes aristas. El derecho es una ciencia social y requiere interpretación, entonces lo que no ve uno lo ve el otro y así todos nos enriquecemos hacia, ahora sí que, y hacia dar nuestra mejor versión como personas y como juzgadores. Gracias, de verdad, gracias. Y que sepa, pues, todo nuestra querida audiencia y lo divulguen, pues, que contamos con magistrados, pues, con mucha vocación y con conocimientos como ustedes, que son ahora, pues, la esperanza, son ahora la esperanza de nuestro país, magistrada. No, pues muchísimas gracias, 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 de verdad. Gracias a usted. Nada más para contestarle a Dolores que nos preguntaba, son supuestos que se agregaron, se adicionó el de la procedibilidad del recurso tratándose de aquellas resoluciones dictadas en queja, se adicionó nada más. Lo comento para no dejar la pregunta pendiente, pero pues nos despedimos porque ya hemos abusado de su paciencia, magistrada, pero No, reiterando en todo nuestro agradecimiento y todo nuestro cariño. bueno, muchísimas gracias y pues quedo a sus órdenes. Excelente noche.
Hasta Gracias luego. a usted y gracias a todos nuestros queridos amigos. Muy buenas noches a todos Buenas y noches. quedamos emplazados para la siguiente charla. Gracias. Bye.